Cuando nosotros observamos a San Juan, el ambiente de San Juan es poco diferente que otros tres libros de Evangelio, porque San Juan nos menciona realmente desde capítulo 1, el versículo 1, a través de cómo el verbo de Dios, como el reino de los cielos. No está mencionado sobre las relaciones del hombre. Podría decir, tres evangelios menciona sobre el reino de la tierra, pero San Juan menciona sobre el reino de los cielos. Por eso podría decir el ambiente es diferente. Además, San Juan está escrito 35 veces. Nuestro Señor Jesucristo dice, Él es mi Padre. Luego, 25 veces mencionando, de cierto te digo. A través, con la autoridad de Dios, nos menciona. Además, en San Juan, y Él se manifestaba sobre sí mismo, Creador, Padre, Hijo único y luego el Cordero de Dios. Y el propósito de este escrito, San Juan, ya nosotros sabemos muy bien, y capítulo 1, el versículo 18, capítulo 20, el versículo 31. Por eso, cuando nosotros observamos cuál es el propósito, por qué escribió San Juan, que la gente que lo creyera, Él es Hijo de Dios, Él es nuestro Dios vivo realmente en este mundo. Además, nuestro Señor Jesucristo, como es un cumplimiento de la promesa de Dios para los judíos y también para los gentiles, Jesucristo es nuestro Hijo de Dios verdadero, para mostrar. Y por eso en San Juan también menciona creer. 98 veces está mencionando. Por eso cuando nosotros observamos, y San Juan específicamente toca la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos muy bien. Y apóstol Juan, él era como un pescador, era pescador. Su enseñanza más suave, más abierto, más simple. Pero su profundidad a través del tema de este capítulo 1, él como menciona, verbo, nuestro Dios, la vida y la luz. Con este tema, aparentemente es un ambiente muy abierto, muy simple, pero la enseñanza también muy profundo hacia nosotros. Por eso San Juan está acercando el tema sobre la vida eterna. Nosotros tenemos que saber este tipo de también punto de vista para también profundizar y también San Juan. También hay unos puntos muy importantes. En San Juan no está escrito 7 puntos. Uno es, en San Juan no hay sobre la genealogía de Jesucristo ni nacimiento. Segundo, Jesucristo en San Juan no sale, había recibido la tentación de Satanás. Luego, y nuestro Señor Jesucristo, también tercero, nunca había sido cambio en el monte de. Y luego, cuarto, y Jesucristo no lo también llamaba sus discípulos. Quinto, Jesucristo también no usaba parábolas. Sexto, aquí no está escrito en San Juan sobre ascensión al reino de los cielos. Séptimo, también no está escrito sobre la enseñanza de
gran comisión. Muy interesante cuando nosotros antes de escudriñamos San Juan, podemos también acercar y también estudiar poco más. Y además, cuando nosotros observamos y San Juan, y podemos también aprender, podemos ver 7 puntos y el Señor dice, yo soy. Número, San Juan capítulo 6, el versículo 35 dice, yo soy el pan de la vida. San Juan 8, el versículo 12, yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8, el versículo 58, yo había estado antes de nacer Abraham. San Juan capítulo 10, el versículo 11, yo soy buen pastor. Y capítulo 11, el versículo 25, también, yo soy la resurrección y la vida. San Juan capítulo 14, el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Luego, San Juan capítulo 15, el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Muy interesante, además, San Juan también es un tema muy importante, nos ha mencionado sobre consumado es. A través de consumado es, esa palabra, cómo se cambió todo el ambiente. A través de consumado es, todo revolcaba las situaciones para entregarnos la victoria. Nuestro Señor Jesucristo quiere entregarnos esa palabra, palabra de la victoria. Consumado es, ya yo cumplí todo. En griego, tatalestai. Nuestro Señor Jesucristo no solamente quiere mostrar solamente la enseñanza, una vida victoriosa para nuestra vida. Por eso también, si nosotros buscáramos solamente un versículo, a través de un versículo, ¿cómo podríamos mostrar San Juan? Yo podría recomendarle a nuestros hermanos San Juan capítulo 16, el versículo 28. A través de San Juan capítulo 16, el versículo 28, nosotros podemos mostrar, esto es San Juan. El versículo 28, capítulo 16. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. San Juan capítulo 16, el versículo 28, primera parte, salí del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer en Belén, realmente Él estaba como Hijo de Dios. Y Él estaba como el Verbo. Por eso menciona esa parte desde San Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 18. Y luego, he venido al mundo. Nosotros podríamos decir desde el versículo 19, capítulo 1, hasta capítulo 12, el versículo 50. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como humano. Caminaba, vivía, luego nos mostraba, Él es Hijo de Dios, y luego Él estaba junto con el pueblo. Y luego, otra vez dejó el mundo, ya desde capítulo 13 hasta capítulo 19. Ya muy interesante, San Juan capítulo 17, como nuestro Señor Jesucristo, como oraba por el pueblo, como nuestro sumo sacerdote, nuestro representante, nuestro mediador del pueblo, antes de llegar a nuestro Padre Celestial. Y luego, capítulo 18-19, y Él fue afligido, Él fue crucificado. Aquí, San Juan capítulo 16, el versículo 28, y dice, voy al Padre. Al final, capítulo 20, 21. Nuestro Señor Jesucristo
después de ser resucitado, y él no subió al reino de los cielos una vez, y él se quedaba con sus discípulos hasta último tiempo. En vez de condenarlo, le entregaba su esperanza, el corazón de Dios y a los discípulos. Y su rostro viraba al reino de los cielos, y al final él regresó. Por eso cuando nosotros también observamos, muy interesante, nuestro Señor Jesucristo, y él salió desde del Padre Celestial. San Juan capítulo 1, el versículo de 1 al 18. Y luego nuestro Señor Jesucristo, una parte, él pastoreaba para el pueblo. Luego, desde San Juan capítulo 13 al 17, nuestro Señor Jesucristo también personalmente, como luchaba por nosotros. Luego San Juan capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo ya partió este mundo y recibía esa aflicción, esa dificultad. Al final, San Juan capítulo 20, 21, y él venció la muerte y ganó la victoria. Nuestro Señor Jesucristo, él logró esa victoria porque él venció el poder de la muerte. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos también pensar nuestro Señor Jesucristo, su obra, su corazón tan abierto hacia nosotros. Ya vamos a pensar un momento, aquí San Juan capítulo 1, el versículo 1 al 5. Primera parte, yo quisiera leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, el versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando yo medito en ese versículo, San Juan, capítulo 1 al 5, para mí es un gran honor delante de Dios, porque San Juan, cómo comienza el ambiente, como Génesis. Como en Génesis, cómo comenzó, capítulo 1, por medio de la palabra. Como San Juan también, apóstol Juan, cuando él era un hombre mayor. Sus compañeros ya habían partido este mundo. Él meditaba. Mateo, Marcos, Lucas. San Juan y apóstol Juan, él quería escribir realmente la presencia de Jesucristo a través de esa carta, este libro. Primero, en aquel momento, como último momento del primer siglo, los gnósticos como estaban atacando a las iglesias evangélicas, la iglesia primitiva. En aquel momento apóstol Juan luchaba. Jesucristo, Jesús es Cristo, Él es nuestro Dios vivo. Él quería mostrar. Al fondo había una lucha. Por eso nosotros también ya sabemos muy bien, ¿cierto? Y San Juan, primera de San Juan, segunda de San Juan, tercera San Juan, luego Apocalipsis. Dios lo ha usado de una manera y otra, como el amor de Dios también lo ha cambiado. También, apóstol Juan personalmente, él quería mostrar una cosa a través de San Juan, como el amor de Dios, como el amor del Hijo de Dios, como lo ha cambiado su vida.
Por eso cuando nosotros observamos aquí San Juan, podemos ver cómo el amor de Dios transforma, cómo cambia su vida, y esta mañana también el amor de Dios puede cambiar su vida, su corazón, su punto de vista también. Por eso aquí, primero, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nuestro Dios, cuando menciona sobre la palabra, utiliza en Nuevo Testamento en griego logos. Logos como misma posición como nuestro Dios. Apóstol Juan, cuando él escribía en esa palabra, muy interesante el versículo 14 también. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros observamos cómo nuestro Señor Jesucristo, Dios vivo, cómo se manifestó, realmente Él, a través del verbo, a través de la palabra. Hermanos, cuando los judíos, cuando ellos aceptaban la palabra de Dios como en Salmos capítulo 33, el versículo 6, o Proverbios capítulo 8, cómo ellos tratan como si fuera como un hombre. Por eso, a través de la palabra de Dios, Dios también nos ha mostrado cómo por el poder de la palabra de Dios creó este mundo. Cómo la palabra de Dios, cómo ha dirigido, guiado. Cuando apóstol Juan, cuando él escribía, él, logos, esa palabra, cómo estaría llegando profundamente judío y a griegos. Obviamente profundamente él tenía este corazón. Por eso él escribió para que la gente que recibiera. Mientras nosotros hablamos sobre este logos, también yo quisiera contar un momento. En Nuevo Testamento, logos, esa palabra menciona 330 veces. Y lema menciona 70 veces. Normalmente los traductores de la Biblia, cuando trata griego, logos y lema, como la palabra de Dios. Pero muy interesante, logos tiene la palabra de la fuente, lógico, y teoría. Pero lema, en griego, como la palabra de Dios está llegando a su oído. Y por eso, cuando nosotros comparamos, la palabra de Dios tiene como dos figuras. Dios nos ha dado la palabra de Dios como logos, como está escrito en las tablas o está escrito en el papel, como la Biblia, logos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, esa palabra está escrito en la Biblia como tocaba mi corazón, como entraba a mi corazón como lema. En nuestra vida de creencia necesita dos cosas: logos y lema. Logos necesita lema, lema necesita logos. Dos cosas están juntos. Nosotros no solamente tenemos escrito, gracias a Dios nosotros tenemos la palabra viva como lema, como está llegando a nuestro corazón. Por eso nosotros necesitamos leer, necesitamos compartir. Nosotros también necesitamos predicar. Mientras nosotros compartimos, predicamos,
la palabra de Dios no solamente se queda logos, no solamente teoría. La palabra de Dios se levanta, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es eficaz, tocando nuestro corazón, partiendo y seleccionando, golpeando contra nuestro deseo de la carne como lema en nuestra vida. Por eso, la palabra de Dios es el poder para nuestra vida de creencia. Ahora aquí, cuando nosotros observamos el versículo 2, me llama mucha atención, estoy muy agradecido. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a través de Colosenses, nos menciona claramente. Colosenses capítulo 1, yo quisiera ver juntos, por favor, Colosenses capítulo 1, el versículo de 15 al 17. Me gustaría también, y en la pantalla que saldría, y el versículo de la Biblia, Colosenses capítulo 1, el versículo del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Cuando nosotros observamos aquí, Colosenses capítulo 1, el versículo del 15 al 17, nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Siempre en aquel momento los gnósticos atacaban a las iglesias con filosofía, con la enseñanza del mundo traía, estaban negando nuestro Señor Jesucristo. A través de la enseñanza nos hablaba claramente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles hay en los cielos y las hay en la tierra, e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Realmente, cuando nosotros conocemos nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Él, antes de crear este mundo, que Él había con nuestro Padre Celestial, porque Él es Dios. Por eso, ahora nos menciona realmente sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a volver aquí. San Juan, capítulo 1, también, y el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo estoy muy agradecido mientras yo también y estudio San Juan,
profundamente me reconocía delante de Dios: Señor, ten compasión por mí. Realmente soy ignorante ante la palabra de Dios. Como la palabra de Dios tocaba nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo, como la vida. Él es la fuente de nuestra vida. Hermanos, hermanas, o pastores, líderes, nosotros todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que solucionar, ver muchas circunstancias. Pero, ¿quién puede dar la solución? Jesucristo. El humano nació en este mundo como descendiente de Adán. Entonces, Satanás, ¿cómo nos ha engañado desde nacimiento por medio de nuestro ego? Tú puedes, tú tienes que hacer. Por eso nosotros así estábamos pensando. Muchos años desde nacimiento, antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Cristo, mi corazón, mi mente fue engañado. Satanás continuamente nos ha engañado. Tú tienes que hacer, tú tienes que ser fiel, tú tienes que hacer otro. Por eso muchas veces nosotros tomábamos la decisión, queríamos cambiar. Nosotros pensábamos que creer en Dios, yo tenía que ser buena gente, yo tenía que tener solamente buen comportamiento. Así yo pensaba. Pero después de conocer a Cristo, Dios nos ha enseñado la vida de creencia, reconocer: Señor, realmente nada bueno en mí. La vida de creencia, realmente tú eres la fuente de la vida. Aunque yo también, como pastor, como misionero, estoy sirviendo al Señor, profundamente yo reconozco, no puedo cambiar mi propio corazón. ¿Cómo yo podría cambiar al corazón de los miembros de la iglesia? ¿Cómo yo podría cambiar al corazón de mis hijos, de mi familia? Yo no puedo. ¿Cómo yo puedo cambiar a una persona por mi poder? De ninguna manera. Una persona está bajo la potestad de Satanás. Único por el poder de Cristo puede cambiarlo, puede liberarlo. Pero Satanás nos engaña. Tú puedes, tú toma la decisión, tú puedes hacer. Y entonces la gente, en vez de apoyar en Cristo, la gente toma la decisión, quiere hacer algo bien. No es correcto. Esta mañana, despójese, niéguese ese pensamiento. Señor, yo no puedo. Tú eres la fuente de mi vida. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu gracia. Luego, por tu nombre, yo voy a avanzar. Por tu nombre, yo voy a caminar y marchar. Dios me ayudará. Esto es, Él es la fuente de nuestra vida. Muy importante. Y luego aquí el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí San Juan, cuando menciona 4 partes. Uno es verbo. Segundo es Dios. Tercero, menciona aquí sobre la vida. Luego cuarto menciona la luz. Nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 8, el versículo 12, yo soy la luz del mundo. La oscuridad no podían pelear contra la luz. Tal vez en este momento mucha aflicción, mucha dificultad en su corazón. Por favor, abre su corazón, acepta la palabra de Dios. Cuando usted entra en un lugar oscuro, usted grita: vete de aquí, oscuridad. Oscuridad no va a ir. Pero cuando usted se enciende la luz,
inmediatamente la oscuridad se va. Si usted está muy angustiada, muy triste, ¿qué tiene que hacer? Abre su corazón. Recibe la palabra. Pastor, quiero saber cómo yo puedo abrir el corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo usted se abre su corazón? Abre su labio. Cuenta lo que hay en su corazón. Si usted cuando saca lo que hay, su corazón se abre. Necesitamos aprender como una técnica. Si usted aprende el manejo, puede lograr muchas cosas. Si usted aprende también manejar su laptop, puede aprender muchas cosas. Si usted aprende usar sus celulares, hay mucho beneficio, mucho más. Cuando usted se abre su corazón, usted puede lograr muchas cosas en su vida. Por eso, última parte, aquí está mencionando sobre la luz. Nuestro Señor Jesucristo, Él es realmente la luz de este mundo. Ya nosotros también tomamos un descanso de 5 minutos. Luego ya continuaremos. Estoy muy agradecido. No se vaya lejos. Por favor, tomamos un vaso con agua. Luego continuaremos. Gracias.